El disfraz de Iblis. En el nombre de Alá el compasivo, el misericordioso. Alabado sea Alá y que la paz y las bendiciones de Alá sean con nuestro profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. En cada época, en cada corazón y en cada camino que el ser humano recorre, existe una batalla oculta que la gente no ve, pero cuyos efectos aparecen en las acciones, las intenciones y las elecciones. Es la batalla entre el capricho y la guía, entre la verdad y la falsedad, entre la luz de la razón y su oscurecimiento, el disfraz de Iblis, Talbis Iblis. El libro, Talbis Iblis, no es una mera narración de historias ni una descripción de pecados, sino que es una revelación de los métodos de engaño mediante los cuales el demonio se infiltra en los corazones. Embellece la falsedad, distorsiona la verdad y trastoca las balanzas, hasta que la persona cree que está en lo correcto cuando está en el camino más alejado. Ibn al-Jauzi escribió este libro para despertar a los negligentes, para quitar el polvo de las perspicacias sobre las que ha pasado el tiempo y para revelar cómo Iblis extravía a los eruditos, a los devotos, a la gente común y a la élite, cada uno según su punto de entrada. Leer este libro no es solo un conocimiento, sino una protección para la mente contra el engaño, para el corazón contra la desviación y para el alma contra un engaño cuya forma se repite desde el comienzo de la creación hasta hoy. Antes de comenzar este extenso resumen, si buscas una claridad que te proteja de los pasos del demonio, síguenos hasta el final de este trabajo. Y no olvides apoyar el canal con un me gusta, y suscribirte para recibir el resto de los resúmenes religiosos e intelectuales. Comencemos un viaje de revelación en el disfraz. Capítulo primero. Ibn al-Jauzi comienza su libro estableciendo una gran verdad sin la cual no se puede entender correctamente el disfraz de Iblis. Que el demonio nunca ha sido un enemigo pasajero en la vida del ser humano, sino que es el primer y más antiguo enemigo, que llevaba en su corazón el fuego de la envidia desde el momento en que Alá le ordenó postrarse ante Adán, y se negó y fue arrogante. Aquella desobediencia fue el verdadero comienzo de una enemistad que no cesa. Desde que Iblis cayó por su arrogancia y se enalteció a sí mismo, decidió hacer caer a Adán y a su descendencia con él en el mismo pantano, y privarlo del rango de proximidad que él mismo había perdido. Y desde ese momento, declaró su guerra oculta con sus palabras, y me sentaré en tu camino recto. Corán 7:16. Es decir, haría del camino de la guía su primer campo de batalla, porque los extraviados ya se han perdido en él, pero quienes caminan hacia Dios son su objetivo supremo. Ibn al-Jauzi muestra que el primer embellecimiento que Iblis realizó en la historia fue con el propio Adán. No le presentó una orden explícita, sino que envolvió la desobediencia con el envoltorio del consejo. Lo primero que le dijo, te indicaré el árbol de la eternidad, y prometiéndole un reino imperecedero. Este método fue la semilla de todo disfraz posterior, donde cambian las denominaciones hasta que se confunde la verdad con la falsedad, y la persona se convierte en prisionero de palabras que la engañan hasta hacerle creer que está haciendo el bien. A partir de aquí, Ibn al-Jauzi determina que el objetivo del demonio no es el tipo de pecado, sino alejar al ser humano de Alá. Si te propones una obediencia, te hace pesado; si te arrepientes, te embellece la vuelta al pecado; si quieres el Corán, te distrae; y si das un paso hacia el bien, introduce corrupción en tu intención.
revela que lo más peligroso que hace Iblis es la gradualidad. No arrastra a la persona de la luz a la oscuridad de una vez, sino que comienza desde una zona gris, abandonar una suná, posponer una oración, procrastinar el arrepentimiento, hasta que la persona se encuentra en un abismo al que no llegó en un solo día. Y no solo eso, sino que Iblis no tiene vergüenza de nadie, se introduce en el erudito mediante la presunción, en el devoto mediante la ostentación y en el asceta mediante la vanagloria. Hace caer a quienes ocupan altos rangos porque su caída derriba tras de sí muchos corazones. Y el tipo más severo de disfraz es que la persona viva en el error convencida completamente de que está en la verdad, que se hunda en lo mundano creyendo que trabaja para el más allá, que cometa una desobediencia con ropaje de virtud. Así, Ibn al-Jauzi establece los cimientos. El disfraz comienza desde el momento de la arrogancia de Iblis y se extiende a lo largo de la historia para crear en los corazones una ceguera que hace que lo falso sea aceptable, la verdad sea pesada y la persona esté negligente creyendo que está despierta. Prepara así al lector para los capítulos que revelan cómo el demonio entró paso a paso en las adoraciones, los corazones y las mentes, hasta que su disfraz se convirtió en parte de una batalla diaria de la que solo se salva quien tiene el corazón perspicaz y la mente despierta. Capítulo 2. Ibn al-Jauzi prosigue revelando las vías del disfraz. Comienza exponiendo cómo Iblis se introduce en los fundamentos de las creencias antes que en las ramificaciones, porque si el corazón se corrompe en su raíz, la abundancia de obras no le beneficia. Explica que lo primero con lo que el demonio juega es con la concepción que la persona tiene de Alá, llena su corazón de suposiciones y exagera en la esperanza hasta que se vuelve indulgente con los pecados, o intensifica en él el miedo hasta que desespera de la misericordia de Alá. Así, los dos polos de la fe se desequilibran y el corazón vuela desordenado sin conocer el camino de la salvación. Señala que Iblis todavía utiliza el mismo método en todas las naciones, no impide a la gente creer en Alá, pero hace que la fe sea frágil, confusa y sin efecto, hasta que la persona se convierte en creyente de nombre, pero vacía de la realidad. Uno de los mayores disfraces es susurrar al siervo que su conocimiento de Alá es completo y que ha alcanzado una comprensión inalcanzable para otros, instilando en su corazón un orgullo oculto que le impide ver la verdad sin darse cuenta. Así que, ¿cómo se va a arrepentir de algo en lo que no cree estar? Ibn al-Jauzi señala que el demonio incita a algunos a la discusión racional y a profundizar en preguntas que no tienen fruto, distrayéndolos de la adoración a Alá al fragmentar sus mentes en laberintos. Creen que buscan la verdad cuando, en realidad, están lejos de ella, porque la verdad no se alcanza con mucha discusión, sino con la rectitud del corazón. Luego, pasa a exponer el disfraz de Iblis sobre los devotos. Dice que muchos ascetas han caído en ilusiones debido a la ausencia de conocimiento. Algunos creyeron que abundar en la adoración sin perspicacia los acercaba a Alá, pero cayeron en la ostentación, la presunción, la vanagloria o la negligencia de la obligación mientras estaban ocupados con las voluntarias. Confirma que el demonio no hace caer al devoto desde el primer paso, sino que lo hace regocijarse por su obra, luego enorgullecerse de sí mismo, luego ver a los demás inferiores a él. Y luego comienza a abandonar partes de la religión que contradicen sus caprichos en nombre del ascetismo o la particularidad, transformándose de un devoto sincero en un engañado que no sabe dónde está parado.
El demonio es experto en convertir los mismos actos de obediencia en puertas hacia la desobediencia. Hace del Corán una puerta a la ostentación, del ayuno una puerta al orgullo, de las oraciones nocturnas una puerta a la jactancia, hasta que la adoración se convierte en un cuerpo sin alma. Ibn al-Jawzi destaca el disfraz de Iblis sobre los ascetas. Los hace abandonar lo mundano aparentemente, mientras aman interiormente los elogios. Sustituyen el amor al dinero por el amor a la reputación, el amor a la apariencia por el amor a la fama, y se alegran más del elogio de la gente que del agrado de Alá. Su ascetismo no es más que una imagen vacía de su realidad. Entre lo más peligroso que menciona el autor está que el demonio hace creer a algunos que contradecir a la gente es señal de particularidad, y que la intensidad en la adoración es indicio de santidad, llevándoles a innovar adoraciones que Alá no ha ordenado, y luego creer que con ello están en un rango más elevado que los demás. Así, se reúnen en ellos la ignorancia, la presunción y la innovación, y caen mientras creen estar acercándose. Luego, Ibn al-Jawzi llega al disfraz de Iblis sobre los eruditos, que es uno de los puntos más astutos del disfraz, porque la corrupción del erudito corrompe a sus seguidores y hace desaparecer la luz del conocimiento que Alá le confió. Dice que el demonio entra en el erudito por la puerta del liderazgo, lo hace alegrarse por la abundancia de preguntas sobre él, por la cantidad de seguidores y por su alto rango. Hasta que comienza a hablar de lo que no sabe, a ser indulgente con la verdad por temor a perder su posición, a buscar lo mundano a través del conocimiento, a enojarse con quien lo discuta siendo menor que él, o a envidiar a un colega cuyo conocimiento brilla más que el suyo. Nada le gusta más a Iblis que un erudito arrogante o un erudito hipócrita, porque la gente se apega a él y lo toma como ejemplo, y si tropieza, tropiezan con él muchas criaturas. Ibn al-Jawzi menciona que el demonio no siempre viene a la gente con el rostro del mal, sino que viene con el rostro del bien y les embellece lo que no beneficia y los aparta de lo que es más importante. Hunde al siervo en lo preferible y abandona lo óptimo, aviva su entusiasmo por la obra pequeña y lo vuelve perezoso para la obra grande, se preocupa por las formalidades y descuida la esencia de la religión. Uno de los mayores disfraces es hacer que el siervo esté siempre ocupado, pero ocupado con algo distinto a Alá, aparentemente religioso, pero interiormente en quiebra, de mucha actividad pero de poco acierto. El autor concluye este capítulo estableciendo una verdad precisa, que el demonio no vence al ser humano por la fuerza, sino por la gradualidad. No lo domina de una vez, sino paso a paso, y que las personas con mayor riesgo de caer son quienes creyeron estar a salvo del disfraz de Iblis, porque la vanagloria es la puerta por la que el demonio entra sin resistencia. Quien comprende esta verdad se da cuenta de que la salvación no está en la inteligencia ni en el esfuerzo por sí solos, sino en una luz que Alá proyecta en el corazón, en una humildad que rompe el orgullo y en una perspicacia que distingue la verdad de la falsedad, por mucho que la falsedad se vista con las ropas de los rectos. Capítulo 3. Ibn al-Jawzi continúa revelando los secretos del disfraz al pasar a exponer cómo se infiltra Iblis en los corazones activos después de haber entrado en las creencias y las adoraciones. Hace que la persona pase del espíritu de obediencia al espíritu de presunción, y de la intención de sinceridad a la intención de complacerse a sí misma sin darse cuenta.
El autor determina que una de las cosas en las que el demonio más ha tenido éxito a lo largo de las épocas es convertir algunas obras rectas en herramientas para el orgullo oculto. El siervo abunda en actos de obediencia hasta creer que ha alcanzado un rango inalcanzable para otros, por lo que desprecia el consejo del consejero, menosprecia el pecado y se imagina a sí mismo protegido del desliz. Y eso no es más que un disfraz que corta el camino a los caminantes antes de que lleguen. Al demonio no le importa que la persona abandone la adoración, le basta con corromper su intención o introducirle la negligencia mientras está de pie, o hacer que su corazón esté apegado a la gente y no al Señor de la gente. Así, su cuerpo está en la mezquita mientras su corazón se refugia en el capricho. Ibn al-Jauzi explica que una de las imágenes más peligrosas del disfraz es cuando el demonio embellece al siervo ocuparse de los detalles a expensas de los fundamentos. Se profundiza en minucias de discrepancia, se hunde en cuestiones sin fruto y cree que su persona ha alcanzado el nivel de los eruditos competentes. Por lo que se excede en la discusión, sobrepasa su límite y olvida que la religión se construyó sobre objetivos claros, no sobre abundancia de polémica. Hay personas a quienes el demonio les disfraza la piedad, haciéndoles prohibir lo lícito y estrecharse a sí mismos y a quienes los rodean en nombre de la precaución, hasta que la religión se convierte en un peso en lugar de un espíritu, y en forma en lugar de realidad. A juicio de Ibn al-Jauzi, estas personas están entre las víctimas del disfraz, porque se impusieron rigores que Dios no autorizó y creyeron que el rigor era cercanía, cuando no es más que una puerta a la insinuación y la interrupción. Luego, el autor explica cómo Iblis entra en los devotos y ascetas por la puerta de los prodigios y los milagros, haciéndoles creer que lo que les viene a la mente es una luz de Alá, o que lo que ven en sus sueños es una inspiración veraz, hasta que se atreven a abandonar los textos sagrados siguiendo extrañas imaginaciones. Algunos, si sienten una apertura en su corazón, lo juzgan como una apertura divina, aunque si se contrastara con el libro y la suna, sería lo más alejado de la guía. Este es uno de los mayores disfraces, que el ser humano sustituya la revelación por el gusto personal, el seguimiento por la inspiración y la ciencia por el estado anímico. Así, todo lo que le atrae su capricho lo toma como una señal, y todo lo que coincide con su deseo lo toma como un descubrimiento, alejándose de la certeza sin darse cuenta. Ibn al-Jauzi revela cómo el demonio engaña también a la gente común. Hace que tomen a la ligera los pecados porque los ven pequeños, o que minimicen la negligencia con el pretexto de que Alá es perdonador, o les suscita posponer el arrepentimiento para más tarde, hasta que la procrastinación muere en sus corazones antes de que mueran sus cuerpos. Parte del disfraz es que la persona crea que la religión son solo rituales aparentes. La ves perseverar en la oración en congregación pero no dejar la murmuración, ayunar el día pero oprimir con su lengua, dar caridad pero envidiar a su hermano. El demonio no quiere que abandone la religión, sino que sea religioso sin efecto, que actúe creyendo que es de los rectos mientras está lejos de la rectitud. Ibn al-Jauzi concluye este capítulo enfatizando que todo lo anterior ocurre debido a la negligencia del corazón. Si el corazón está negligente, las insinuaciones se apoderan de él; si está presente, la verdad se le revela. El demonio no tiene poder sobre un siervo que se examina a sí mismo, revisa su intención,
contrasta sus obras con la balanza de la ley sagrada y es humilde por mucho que alcance, porque sabe que un solo momento de presunción destruye montañas de obediencias. Así, Ibn al-Jauzi traza una imagen precisa de una etapa avanzada del disfraz. Una etapa no para los débiles ni para los negligentes, sino para aquellos que han entrado en el camino de la obediencia y su luz comenzaba a brillar, por lo que Iblis quiso apagarla desde dentro, no desde fuera, y disfrazarle el camino de la guía con ropajes de guía hasta que se extravía creyendo que seguía, y cae creyendo que asciende. Capítulo 4. Ibn al-Jauzi prosigue revelando la astucia de Iblis. En este capítulo, aborda cómo se infiltra el demonio en las obras de los corazones después de haber tenido éxito en distorsionar las obras de los miembros. Hace al siervo prisionero de enfermedades ocultas a las que mucha gente no presta atención, aunque son más peligrosas para la religión que los pecados mayores aparentes. Explica que si Iblis no logra hacer caer al siervo en la desobediencia directa, recurre a manchar su corazón con lo que es aún peor, como el orgullo, la ostentación, la presunción y el amor a los elogios. Estas son armas que, si se apoderan del corazón, convierten los actos de obediencia en un cuerpo sin alma y transforman la adoración, por grande que sea, en un movimiento vacío que Alá no eleva y no purifica a su dueño. El demonio hace creer al adorador que la abundancia de sus obras es indicio de su aceptación, y que su distinción sobre otros es señal de agrado divino. Entonces, su alma comienza a rechazar la crítica, a despreciar el reconocimiento del error y a imaginarse por encima del nivel humano. Así, el siervo se convierte en una presa fácil para el disfraz de Iblis, aunque su apariencia sea de rectitud y adoración. El autor señala que una de las cosas más peligrosas con las que el demonio juega en este aspecto es la sinceridad. Hace que el siervo oscile entre múltiples intenciones sin darse cuenta. Comienza la obra por Alá, luego pasa inconscientemente a considerar a la gente y sus elogios, luego desea ser conocido entre la gente por su adoración, hasta que su corazón queda apegado a la creación más que al Creador. Puede que Iblis le embellezca abandonar la obra por temor a la ostentación, y este es otro disfraz, porque abandonar la adoración por la gente es ostentación, y hacerla por ellos también lo es. Solo se salva de ello quien tiene su corazón recto solo para Alá. Luego, Ibn al-Jauzi explica que el demonio abre al siervo la puerta de la particularidad después de ver en él un interés por una manera específica de adoración, haciéndole creer que tiene un estado más elevado que los demás y que ha alcanzado un rango que no se mide con la gente. Entonces, lo ves rechazar lo que los eruditos han consensuado, y ser indulgente en asuntos importantes con el pretexto de que su corazón está conectado con Alá. Esta es una pretensión en la que quien ha caído no ha hecho más que ser herido por la vanagloria que expulsó a Iblis del paraíso. El autor aclara el disfraz de Iblis en el aspecto del amor. Hace que algunas personas crean que la abundancia de sus lágrimas o la intensidad de su emoción son señales de sinceridad en el amor, cuando el amor verdadero está en el seguimiento, no en la emoción. Así, el siervo cae presa de sentimientos fluctuantes que cree inspiración divina, cuando en realidad son susurros de un alma obsesionada con la experiencia espiritual más que con la obediencia a Alá. Uno de los aspectos más peligrosos de esto es que la persona justifique sus desviaciones con la buena intención,
diciendo que su corazón está volcado hacia Alá, aunque su acción contradiga la ley sagrada. Así, reúne ignorancia, presunción e innovación. Esto es exactamente lo que quiere Iblis, que el siervo siga su capricho y luego crea que está guiado. Ibn al-Jawzi aborda otra dimensión del disfraz. La ocupación con lo recomendado a expensas de lo obligatorio. Ves al hombre pasar la noche en oración pero oprimir a su familia, prolongar la súplica pero cortar los lazos familiares, leer el Corán pero no aplicar ni un versículo. Así, sustituye la religión por una sombra de religión, y la obediencia que transforma el corazón por una obediencia que lo endurece más. Esta es una de las mayores artimañas, porque el siervo se ocupa de lo que ama e ignora lo que la ley sagrada le impone como obligación, luego se convence a sí mismo de que lo que hace es suficiente, y así la religiosidad se convierte para él en una selección, no en un compromiso. Ibn al-Jawzi concluye la exposición de este capítulo señalando que el demonio no se conforma con extraviar al adorador en sí mismo, sino que lo impulsa a ser causa del extravío de otros. Si se enorgullece de su obra, comienza a rechazar a la gente con severidad, o les impone lo que no pueden soportar, o hace que la religión sea repelente por su pesadez y osquedad. Así, su adoración se convierte en un velo entre él y la verdad. La verdad de este asunto es que si el demonio no logra hacer caer al siervo de su religión, intenta corromper su religión para él. Lo convierte en un religioso deformado, o en un recto consumido por la vanagloria, o en un adorador que perjudica donde cree beneficiar, para que se cumpla en él la palabra de Alá que dice en el Corán. ¿Acaso quien tiene embellecido su mal obrar y lo ve como bueno, es igual al que se guía? Corán 35, 8. Así, Ibn al-Jawzi traza en este capítulo una imagen precisa de los corazones cuando los cubre el disfraz. Corazones que actúan pero no avanzan, que se esfuerzan pero no se guían, y que adoran pero no se purifican, porque el enemigo ha entrado en ellos por una puerta a la que no prestaron atención, presentándoles la falsedad como verdad y creyendo ellos estar en la luz mientras caminan en la oscuridad. Capítulo 5. En este capítulo, Ibn al-Jawzi revela una de las entradas más peligrosas del demonio en los hijos de Adán. La puerta de las dudas y las innovaciones. Iblis no viene al ser humano solo por la puerta de la desobediencia aparente, sino que se gradúa con él hasta embellecerle lo que ve como adoración en apariencia pero es desviación en el fondo. Hace que la falsedad adopte la apariencia de la verdad, el capricho la forma del ascetismo y la ignorancia el ropaje de la ciencia. Ibn al-Jawzi confirma que una de las artimañas más peligrosas de Iblis es impulsar a la gente al extremismo en la religión o a la negligencia en ella. Así, reúne dos extremos contradictorios con los que extravía a la creación. Unos exageran hasta salir de los límites de la ley sagrada, y otros son indulgentes hasta derribar sus fundamentos. Ambos son resultado de un disfraz oculto que comienza con un pequeño punto del que su dueño no se da cuenta hasta que la balanza de su corazón se ha invertido. Luego, explica que Iblis hizo caer a muchos devotos en innovaciones motivados por el celo por la religión o la búsqueda de aumentar el bien. El hombre adora día y noche sin seguir la guía del profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él creyéndose de los cercanos a Alá, cuando en realidad el demonio lo conduce al camino más cercano a la perdición, porque los peores males son aquellos que su dueño cree que son un bien.
Ibn al-Jauzi determina que las artimañas de Iblis no se limitan a la gente común, sino que se infiltran también en los eruditos, juristas y predicadores. Tienta al erudito con la ostentación, al predicador con el amor a la fama, al asceta con la presunción y al estudioso con la polémica estéril. Todo ello porque el demonio sabe que la corrupción del erudito es la corrupción de la comunidad, y que el extravío del poseedor de conocimiento es más peligroso que el extravío de otros. Ibn al-Jauzi también revela cómo el demonio entra en los devotos, impulsándolos a abundar en fórmulas de invocación sin comprensión, o al aislamiento sin conocimiento, o al rigor que produce desesperanza, hasta que la religión se convierte para ellos en un agobio psicológico sin espíritu ni vida. Luego, pasa al disfraz del demonio sobre los sufíes, explicando cómo embelleció para algunos de ellos caminos sin base, milagros imaginarios y revelaciones falsas, hasta que se confundió a la gente la situación del sincero con la del intruso. Ibn al-Jauzi enfatiza que el tratamiento para todas estas artimañas es el conocimiento legal correcto, porque a quien Alá ilumina su perspicacia no cae en las trampas del demonio. Quien se aferra a la suna se salva de la innovación, y quien conoce los límites de la ley sagrada no se deja engañar por los exagerados ni por los negligentes. Concluye el capítulo con una fuerte advertencia. El demonio no se conforma con extraviar al desobediente, sino que busca corromper la intención del obediente, distorsionar la adoración del asceta y embellecer el dicho para el erudito, porque su objetivo no es solo la desobediencia, sino desviar el camino de Alá, aunque sea un solo paso. Si la persona se desvía un poco al principio, se desvía mucho al final. Así, Ibn al-Jauzi revela la profundidad del peligro que la mayoría de la gente no percibe, que el demonio puede hacer que el ser humano entre en el fuego por una puerta que cree que es la puerta del paraíso. Capítulo 6. Ibn al-Jauzi continúa desnudando la astucia de Iblis. En este capítulo, habla sobre su disfraz sobre la razón y el pensamiento, y cómo el demonio fabrica ciencia a partir de la ilusión, certeza a partir de la duda y un camino a partir de la superstición por el que la gente camina creyendo estar guiada. Explica que el demonio no comienza extraviando al ser humano desde la puerta de la desobediencia, sino desde la puerta de la buena opinión de sí mismo. Primero le insinúa que su razón está completa, que es capaz de reflexionar sin referencia y que no necesita texto ni conocimiento. Así, la persona se independiza en su opinión, engrandece su pensamiento y se adentra en cuestiones cuyos límites no alcanza, cayendo en ilusiones que se apoderan de él gradualmente. De aquí viene la imagen más peligrosa del disfraz, que la persona crea que comprende sin saber que está lejos de la comprensión real debido a un orgullo oculto que se ha infiltrado en su corazón por la seducción del demonio. Ibn al-Jauzi dice que Iblis abre la puerta de las dudas a quien busca el conocimiento sin perspicacia, conduciéndolo de pregunta en pregunta y de polémica en polémica, hasta que la búsqueda de la verdad se convierte en una enfermedad mental que devora su fe. Aumenta las preguntas fuera de lugar, se atreve a lo que su mente no puede abarcar, y el demonio siembra en su corazón las insinuaciones en nombre del pensamiento libre. Le hace creer que la duda es señal de madurez y que la abundancia de cuestionamientos es indicio de genialidad, cuando la duda, si no la levanta el conocimiento, destruye la fe, y la abundancia de preguntas, si no las regula la ley sagrada, se convierte en una puerta hacia la perdición.
Puede que el demonio arroje sobre el dueño de este camino un tipo de satisfacción interior por las ideas a las que llega, y cree que son conclusiones racionales puras, cuando en realidad son reacciones psicológicas o imaginaciones que Iblis ha formulado con la voz de la razón. El autor señala que entre las entradas del disfraz está que el demonio haga que algunas personas crean que la religión es una cuestión puramente racional, por lo que rechazan los textos con el pretexto de no estar convencidos, y someten la ley de Alá a la lógica de sus caprichos, poniendo la fe a prueba de mentes limitadas, como si quisieran que el Señor de los mundos armonizara su revelación con sus caprichos antes de creer en él. Este es el mayor disfraz, convertir la razón de una herramienta de comprensión en una herramienta de control. Así, la persona se convierte en esclava de su pensamiento, no en esclava de su Señor, y la razón, que le fue dada para guiarse, se convierte en una escalera que lo conduce a la duda y el trastorno. Ibn al-Jawzi profundiza en la descripción de los métodos de Iblis cuando se apodera del pensamiento del ser humano, sumergiéndolo en contradicciones, lo ve pedir pruebas cuando el texto contradice su deseo, y descuidar las pruebas cuando el texto coincide con su capricho. Así, la balanza de la verdad para él sigue lo que ama, no lo que está establecido en la ley sagrada. Puede que el demonio lo distraiga con la búsqueda de rarezas y extravagancias, apegándose a lo que los eruditos no han dicho y abandonando lo que han consensuado, siguiendo lo excepcional con el pretexto de la singularidad. Así, su opinión se vuelve más amada para él que la verdad, y derribar lo antiguo se vuelve más amado que comprenderlo, perdiendo su perspicacia aunque crea tener un amplio conocimiento. Luego, el autor explica que el disfraz de Iblis sobre el pensamiento no se limita a la gente de la polémica, sino que también se infiltra en los ascetas y devotos, haciéndoles creer que lo que les viene al corazón son conocimientos inspirados, prescindiendo así de las pruebas, abandonando los textos por inspiraciones y creyéndose conectados con Alá. Así, el alma se convierte en la fuente de la legislación, el conocimiento desaparece y el demonio juega con ellos como quiere, porque confiaron en su interior más de lo que confiaron en lo que Alá ha revelado. Algunos se ven seducidos por las visiones y sueños, tomándolos como fundamentos, construyendo sobre ellos juicios y abandonando la certeza por la imaginación. Esto es de lo que más quiere Iblis, convertir la religión en impresiones sin límites. Ibn al-Jawzi advierte sobre otra imagen del disfraz intelectual: que el demonio abra a la persona la puerta de la interpretación corrupta de los textos, vaciando los versículos de sus significados y cargándolos con lo que no fueron revelados, sometiendo el Corán a su capricho en lugar de someterse al Corán. Así, produce una nueva religión en nombre de la reflexión, que en realidad es un disfraz profundo que no percibe sino quien ha vivido la luz del conocimiento. Puede que el demonio vaya más allá, extraviando a la persona en nombre de la liberación, invitándola a rechazar todo lo que la ley sagrada ha hecho obligatorio, hasta que la religión se convierte para ella en meros valores generales sin obediencia ni compromiso. Ibn al-Jawzi concluye este capítulo enfatizando que la razón, si no se ilumina con la revelación, es oscuridad, y que el demonio no tiene sobre el ser humano un poder mayor que el poder de la duda. Quien es vencido por el deseo puede retractarse, quien hierra en la desobediencia puede arrepentirse, pero quien es vencido por la duda cree tener perspicacia mientras está sumido en la confusión.
solo lo corrige la luz del conocimiento, la humildad del corazón, el retorno a la gente de la verdad y el examen de sí mismo sobre lo que capta de pensamientos. Para que la persona no se engañe con lo que cree comprensión cuando en realidad es el disfraz de Iblis, que se ha vestido con el ropaje de la sabiduría para destruir con ella la fe paso a paso. Capítulo 7. Ibn al-Jawzi continúa detallando la astucia de Iblis. En este capítulo, revela su disfraz sobre la gente del dinero y lo mundano, y cómo corrompe para ellos su sustento y los impulsa hacia caminos de negligencia hasta que el dinero se convierte en una tentación, no en una bendición, en un velo, no en un medio, y en un amo, no en un instrumento. Explica que el demonio no anhela nada como anhela un corazón apegado a lo mundano, porque si el corazón se llena de amor al dinero, se estrecha para el amor a Alá, y el sustento que Alá puso como sustento para la gente se convierte en causa para que entren en tipos de arrogancia y transgresión. Primero, el demonio hace creer al dueño del dinero que lo que tiene en sus manos es producto de su esfuerzo exclusivo, olvidando el favor de Alá, prescindiendo del agradecimiento y rehuyendo la humildad. Así, su arrogancia se convierte en preludio de su extravío. Luego, lo engaña con una sensación constante de necesidad a pesar de la abundancia de lo que posee, permaneciendo temeroso por su sustento, ansioso por acumular y anhelando más sin fin, hasta convertirse en esclavo de lo que posee sin poseer nada de sí mismo. Ibn al-Jawzi explica que Iblis entra en algunos por la puerta del gasto, haciéndoles jactarse de lo que dan o utilizar sus caridades para obtener posición ante la gente. Así, la obra recta se convierte en una puerta a la reputación, y la caridad en un medio para satisfacer el amor a la aparición, no para aliviar la desgracia o acercarse a Alá. A algunos les disfraza en el ámbito del comercio, embelleciéndoles el engaño como astucia, la usura como inversión y el consumo de los derechos de la gente como firmeza. Hasta que los conceptos se invierten en sus mentes y lo prohibido se vuelve lícito si se envuelve en astucia, y los vicios se vuelven virtudes si el demonio les pone el ropaje del ganador hábil. Hay gente que se ocupa del dinero con una ocupación que arruina su más allá y su corazón, olvidando la muerte y descuidando la rendición de cuentas, sin ver en lo mundano más que ganancias y pérdidas, hasta que, cuando le llega la muerte, se encuentra perdiendo mientras creía ser de los ganadores. El autor muestra cómo el demonio exagera en extraviar a la gente de los cargos y el poder, haciéndoles creer que lo que tienen es un derecho para ellos y que la gente fue creada para servirles. Así, el orgullo se instala en sus corazones, la expectativa de elogios en sus pechos y el consejo se convierte en un peso insoportable. La justicia se vuelve una carga que les agobia, y no se satisfacen sino con quien sigue sus caprichos. El demonio les hace creer que su prestigio proviene de ellos mismos, que su poder es permanente y que su caída es improbable, durmiendo en el engaño de la fuerza y despertando en la humillación de la vanagloria. Puede que el demonio les disfrace la obediencia misma, haciéndoles creer que son pastores porque ordenan y prohíben a la gente, descuidando que son responsables de lo que se pierde de derechos, de lo que se desaprovecha de injusticias y de lo que se comete de opresión bajo su autoridad. El disfraz de Iblis se extiende a la gente común que vive sin conocimiento, haciéndoles creer en supersticiones, aferrarse a amuletos y creer todo lo extraño. Si les afecta una desgracia, la atribuyen al mal de ojo, a los genios o a las estrellas, y si les llega un beneficio,
lo atribuyen a las causas sin considerar a Alá. Así, el demonio los atrae por la puerta de la ignorancia, instala en sus corazones el miedo a lo desconocido y difunde entre ellos tradiciones corruptas, a las que se someten como si fueran religión, y por las que luchan más que por la verdad. Se les confunde la religión con la herencia cultural y la adoración con las costumbres, y la ignorancia se convierte en una certeza arraigada que no mueven las pruebas. Ibn al-Jawzi señala que cuando el demonio no logra hacer caer a la gente en los pecados mayores, los ocupa con la frivolidad y la pérdida del tiempo. Ves a la persona pasar horas en lo que no beneficia, luego se queja de la dureza de su corazón sin saber que el ocio es una de las puertas del demonio. Donde siembra la frivolidad y planta el amor al placer, hasta que el tiempo se convierte en lo más valioso que se malgasta, lo mundano en algo más amplio de lo que debería y el más allá en algo más lejano de lo soportable. Hay gente a quien el demonio ocupa corrigiendo a otros mientras descuida corregirse a sí misma, o con los defectos de la gente mientras está llena de ver sus virtudes. Así, vive en el engaño de la corrección mientras su corazón está lleno de vanagloria, ostentación y enemistad. Ibn al-Jawzi concluye este capítulo enfatizando que el demonio no se conforma con corromper la relación del ser humano con su Señor, sino que busca también corromper su relación con la creación, siembra la enemistad entre hermanos, incita a los padres a descuidar a sus hijos, instiga el resentimiento entre los cónyuges hasta que los hogares se resquebrajan, y alimenta los egos pequeños para convertir las situaciones más simples en un fuego que arde en los corazones. Si se reúnen el amor a lo mundano, la tiranía del ego y el embellecimiento del demonio, la persona se convierte en una masa de instintos dispersos que no sabe hacia dónde dirigirse ni por qué vive. Así, camina en lo mundano sin perspicacia, como quien camina en la oscuridad creyendo estar en la luz. De esta manera, Ibn al-Jawzi traza una imagen precisa de una sociedad en la que Iblis se infiltra desde todas las puertas, convirtiendo la vida diaria en una red de tentaciones y pruebas, de la que solo se salva quien ve con la luz de la verdad lo que a otros se les oculta, cuyo corazón está despierto por mucho que se adormezcan las mentes, y cuya perspicacia es penetrante por mucho que se asemejen los rostros y los caminos. Capítulo octavo. En este capítulo, Ibn al-Jawzi llega al disfraz de Iblis sobre las sectas y grupos, y cómo el demonio logró convertir las diferencias de mentes y esfuerzos intelectuales en conflictos e identidades en pugna que anteponen la lealtad al grupo por encima de la lealtad a la verdad, y defienden opiniones más que defender la religión. Explica que el demonio no comenzó haciendo caer a la gente en innovaciones de una vez, sino que allanó el camino para ellos sembrando dudas sobre los eruditos, provocando sospechas sobre los textos e instigando el fanatismo, hasta que el capricho se convirtió en guía, la polémica en religión y la división en método sobre el que se construyen las creencias. Cada secta nace de una semilla pequeña que Iblis plantó en el corazón de un solo hombre, luego se riega con la vanagloria, la ignorancia y la buena opinión de sí mismo, hasta convertirse en un árbol enorme con el que se extravían miles de engañados. Una de sus artimañas más peligrosas es hacer que cada secta tenga símbolos que seguir, consignas por las que fanatizarse y terminología que glorificar, surgiendo así la lealtad a los nombres en lugar de la lealtad a Alá, y el pertenecer a la corriente se vuelve más fuerte que el pertenecer a la ley sagrada.
Ibn al-Jauzi explica que el demonio comienza embelleciendo a la persona una sola opinión que ve como luz y apertura, luego le susurra que quien la contradice no comprende, luego pasa a decir que el contradictor tiene un conocimiento deficiente, y termina llevándolo a declararlo incrédulo o innovador. Así, la discrepancia sale del ámbito de la amplitud al ámbito del castigo. El autor profundiza en este sentido, aclarando que la discrepancia, si carece de misericordia, se convierte en un arma, y si los corazones carecen de humildad, la discrepancia se convierte en una nueva adoración con la que la gente del capricho se acerca a sí misma, no a Alá. El demonio busca que la gente luche por los detalles y abandone los fundamentos, y que se ocupen en probar el error de otros más que en corregirse a sí mismos, hasta que la comunidad se convierte en grupos separados, cada uno con su propio criterio para la verdad, sin unirse en una palabra, sin beneficiarse del conocimiento y sin enderezárseles un camino. Ibn al-Jauzi destaca que Iblis disfraza a cada secta según su naturaleza. Si es inclinada a la razón, exagera en las dudas racionales hasta hacerles anteponer la razón a la revelación sin límites, y se hunden en interpretaciones hasta terminar negando los textos o distorsionándolos para que coincidan con lo arraigado en sus mentes. Si la secta es inclinada a la emoción y la espiritualidad, les hace creer que sus susurros son inspiración, que sus sentimientos son revelaciones y que sus movimientos son estados espirituales, hasta prescindir del conocimiento y construir la religión sobre estados anímicos e imaginaciones sin límite, desviándose de la suna mientras creen ser gente de cercanía. Si la secta se inclina por lo aparente, les embellece el rigor y los incita a rechazar al discrepante, haciendo de la religión para ellos un molde rígido que no conoce sus objetivos, estrechándose a sí mismos y a la gente con lo que Alá no ha autorizado. Todo ello bajo el lema del celo por la religión, que en su origen es un extremismo que Iblis embelleció para entrar por él en la gente del entusiasmo. Ibn al-Jauzi señala que el demonio no se detiene en los límites de la creencia, sino que penetra también en la profundidad del discurso religioso. Hace que algunos eleven su voz con la verdad hasta convertirla en dureza, y que otros sean indulgentes con la verdad hasta convertirla en complacencia. Así, se pierde la voz del equilibrio y se imponen tanto el rigorista como el indulgente por igual. Iblis extravía a algunos predicadores haciéndoles creer que su objetivo es reunir seguidores, no acumular buenas acciones, y obtener aplausos, no obtener el agrado de Alá. Hablan de lo que agrada a la gente y ocultan lo que les resulta difícil, mezclándose la religión con el capricho y convirtiéndose la verdad en seguidora de los rostros, no del libro y la suna. Parte del disfraz es que el demonio haga olvidar a las sectas que la verdad está distribuida, que la infalibilidad es solo para el mensajero, y que quien busca la guía con lealtad a algo distinto de la verdad se extravía por mucho que sea su grupo, y quien la busca con humildad y sumisión a la luz de la revelación se guía por pocos que sean sus partidarios. Luego, el autor explica cómo termina este disfraz en la fragmentación social y religiosa. En lugar de que la comunidad sea un solo cuerpo, el demonio la convierte en miembros dispersos, cada parte hiere a la otra y cada grupo mira a los demás con sospecha, hasta que la gente se vuelve extraña entre sí en una misma patria, y extraña a la religión mientras enarbolan sus consignas. Todo ello comienza con una idea pequeña en la mente de un individuo, luego se infiltra en los corazones de un grupo.
luego se convierte en una opinión y luego en una metodología de la que sus dueños se enorgullecen, sin saber que llevan una opinión fabricada por Iblis y embellecida para ellos en nombre de la verdad. Ibn al-Jawzi enfatiza al final de este capítulo que la salvación de esta puerta oscura no se logra sino retornando a los dos fundamentos: la sinceridad de la intención para Alá y el seguimiento de la guía de su profeta. Quien toma su capricho como juez se pierde, quien toma la verdad como guía se salva, y quien somete su corazón a la verdad, el demonio no lo disfraza por mucho que se intensifiquen las tentaciones. Porque la luz de la humildad revela las oscuridades, la luz del conocimiento derrota todo disfraz y la luz de la sinceridad destruye toda opinión que levante la gente del capricho. Conclusión. Después de este largo recorrido por los pasadizos del disfraz de Iblis, el lector sale del libro de Ibn al-Jawzi con su visión de la vida transformada, pues se le revela que la batalla entre el ser humano y el demonio no es un enfrentamiento pasajero ni un suceso que a veces se repite, sino que es una compañía permanente que comienza con el primer aliento y continúa hasta el último momento de la vida. El libro revela que el demonio no se detiene en los límites de la desobediencia, sino que su efecto se extiende a cada rincón del alma. En el pensamiento, en la adoración, en el dinero, en las relaciones, en las sectas y en las intenciones de los corazones. Hasta que el ser humano está rodeado de artimañas graduales que comienzan con la insinuación y terminan en formas de desviación que su dueño puede no percibir hasta que es demasiado tarde. Una de las mayores cosas que Ibn al-Jawzi establece es que el demonio no vence al ser humano por la fuerza, sino por la negligencia. No lo domina de una vez, sino paso a paso, y no lo hace caer en el extravío por su puerta evidente, sino por su puerta amada, haciendo que el mal parezca bien, la innovación parezca adoración y el capricho se llame esfuerzo intelectual, hasta que la persona se convierte en sirviente de sus deseos creyendo que obedece a Alá. Este libro nos enseña que la salvación no está en la abundancia de ciencias ni en la profusión de obras, sino en la pureza del corazón, en la sinceridad de la intención y en la humildad que rompe la vanagloria del alma antes de que la persona caiga con lo que cayó Iblis. Quien crea estar por encima del error es el primero de los engañados. Quien descuide examinarse a sí mismo se convierte en un bocado fácil en la mano del disfraz del demonio. Y quien crea que solo con su adoración se salva ha abierto para sí una nueva puerta de presunción que es peor que muchos pecados aparentes. Al final de este viaje, llegamos a una verdad universal. El ser humano no pierde ante el demonio cuando peca, sino cuando deja de arrepentirse, no se rompe cuando cae, sino cuando le pesa levantarse, y no se extravía cuando se esfuerza intelectualmente, sino cuando se enorgullece de retornar a la verdad. El demonio no tiene poder sobre un corazón fortificado con el recuerdo de Alá, ni sobre una mente que se ilumina con el conocimiento, ni sobre un alma que conoce el valor de la debilidad ante Alá. Y finalmente, si se han beneficiado de este podcast, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para recibir todas las novedades. Compartan con nosotros en los comentarios cómo os ha beneficiado esta información.